Hola Mireia, ¿qué tal? Hola, Arancha. Encantada. Igualmente. Bueno, antes de hacerte la pregunta con la que suelo empezar siempre, Sí. quería destacar que, bueno, creo que hoy estamos con una persona luchadora, capaz y que tiene una lección que darnos al resto de mamás, deportistas, porque no lo has tenido nada fácil. ¿Me equivoco? Eh, bueno, wow. Qué presentación, me abruma. Bueno, la vida, ¿no? La Al vida. final es la vida. Y bueno, si con este podcast puedo ayudar a alguien, a motivar a alguien, a darle un poquito de luz, con eso ya estoy feliz y agradecida. Porque cuéntanos, ¿quién es Mireia? Bueno, a ver, Mireia es una mujer, enfermera, mamá, soy voluntaria instructora de Zumba y aparte soy runner. Y Ujú. bueno, soy una persona que la vida me ha enseñado mucho o he tenido que aprender, digamos, a marchas forzadas. Bueno, tengo 38 años Ujú. y nací en Barcelona, en una ciudad muy cercana a Barcelona. Bueno, yo nací siendo una niña totalmente sana, normal, bueno, normal. Todos somos normales, ¿no? Al final, pero bueno, como cualquier otro niño, no tenía ninguna preocupación y sin más. Pero a los 7 años, de repente, pues un día mi madre se dio cuenta que tenía como un moradito en la cara. Que bueno, lo típico de, se habrá dado un golpe, ¿no? Ujú. Pero con el paso de los días, pues bueno, el morado no desaparecía, incluso crecía un poco más. Entonces, pues bueno, fue hora de visitar al médico y ahí, pues bueno, el médico al estar un poco perdido, pues me derivó a la dermatóloga. Tuve la suerte de que, bueno, me dio una dermatóloga que, bueno, me puso en tratamiento, pero al ver que no había mejoría, pues directamente me derivó a un hospital provincial, que digamos que, bueno, hay médicos más especializados y quizá, pues bueno. Y nada, me derivaron al hospital clínico y allí, bueno, al dermatólogo, que en aquel entonces no había dermatología pediátrica, me cogió un dermatólogo, digamos, general, pero bueno, parecía que tenía idea porque no fue mal encaminado. Entonces habló con mi madre y le dijo que, bueno, si queríamos saber lo que era, había que hacer una biopsia. Me hicieron una biopsia y bueno, y ahí llegó el boom, el diagnóstico de, bueno, una enfermedad rara, bueno, rara, minoritaria, mejor dicho. Eh, Afecta a 7.000 personas de España solamente. Bueno, mi enfermedad se llama esclerodermia, pero dentro de todos los tipos de esclerodermia todavía tuve suerte porque me había tocado la localizada. Localizada quiere decir que solo afecta a una zona y que no es generalizada, que no es por internamente, digamos, no me afecta ni a órganos, ni con todo y con eso, bueno, eh, enfermedad esclerodermia localizada, variante de Morfea, que con el paso de los años derivó en un síndrome que se llama de Parry-Romberg, que viene a ser una atrofia hemifacial. A ver, para quien no me vea, pues bueno, yo tengo la mitad del rostro pues como atrofiado, Ujú. para que nos entendamos. Decías que 7.000 personas en España. Es una enfermedad minoritaria que no es rara, ¿no? Porque el número es Sí, considerable, sí, pero 7.000 personas en España, tú siendo una niña pequeña. sí. Siete Eh, años. claro. Bueno, todo lo que conlleva. Pues bueno, yo con 7 años, la verdad, tampoco me enteraba mucho. Quiero decir, sí que era consciente, ¿no? Yo me tenía que medicar a diariamente. A mí me recetaron corticoides. Eh, pero a mí realmente lo que yo me daba cuenta era cómo yo iba cambiando y no cambiaba a la par que el resto de niños. Claro. Entonces, con todo lo que conlleva, antiguamente, hoy en día se habla mucho de bullying,
Antiguamente, pues bueno, sí que es verdad que todos sabemos que quien llevaba gafas era el raro, pues tú imagínate una persona que empieza con una manchita en la cara y la cosa va a más. Pues bueno, al principio lo pasé muy mal en mi propia clase. Tuve muchísima suerte porque aquel año me tocó una tutora que, ya, no sé si lo sabe, pero le estaré agradecida toda la vida. De hecho, ha sido profesora de mi hijo. Ay, qué casualidad. Sí, 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 ahora y estoy muy agradecida pues por cómo se llevó el tema a través de mis padres y todo. Y no sé por qué llegó un día que pasé de ser, entre comillas, la apestadilla a que todo el mundo me protegía. Fue una cosa muy rara, pero fue una protección de todo el grupo y bueno, yo creo que fue un trabajo colectivo, ¿no? Uf, se me está poniendo la carne de gallina. Porque claro, tienes 7 años, te encuentras, tienes 7, pero vas pasando año a año, año a año, te vas encontrando, me imagino que como todos en el colegio, en mayor o menor medida, pero cambiarás de compañeros, Sí, cambiarás de entorno, sí. y esto no se queda en que con 7 años te diagnostican esto y se queda en eso, es que con 19, si no he echado mal las cuentas, se te vuelve a complicar la situación. O sea, que es que tu vida no ha sido fácil desde que te diagnostican la manchita en la barbilla. No, y aparte ya no te digo solo a nivel de colegio, sino bueno, ya sabes tú, hay gente cruel por todos sitios. Entonces, yo he llegado a ir, lo típico que cuando ya te empiezas a ir y venir solo del colegio, a mí me han llegado a dar una paliza en la calle, Ostras, siendo muy pequeña, con la edad de mi hijo, 9, 10 años. Una paliza del tipo las mochilas de carro, pues venga, vamos a la mochila de carro, a la rarita que siempre pasa por aquí, y subir corriendo, pues salirme de esa y cruzarme con una persona que me diga, oye, ¿no te lavas la cara? Quiero decir, esto, claro. pues bueno, son cosas que, claro, te lo cuento así porque a mí ese día me marcó muchísimo. Y bueno, con el paso de los años, pues sí, abrirme, por suerte soy una persona muy extrovertida, Que que te no habrá quiere, ayudado. sí, me ha ayudado, que no quiere decir que tengan mis temporadas y porque claro, bueno, pues hay épocas que lo llevo mejor y hay épocas que me fijo más en quién se fija. Ya. Entonces es complicado. Pero siempre me he escapado ahí como he podido. Sí, pero no sé, o sea, yo soy todo lo contrario, yo soy súper introvertida y es que estoy pensando en tu situación y bueno, o sea, me parece admirable el cómo lo estás contando, el cómo tú misma, entre comillas, que no se me malinterprete, te ríes porque todo esto puede desembocar en algo muy, muy duro, porque la gente somos cruel por naturaleza, yo creo. O sea, no, aunque haya personas más empáticas y demás, creo que por lo general la crueldad va de la mano del humano. O sea, al Sí, final tú eres el débil y vamos a por ti, y tú eres la rara y vamos a por ti. O sea, y no está bien, ¿no? O sea, al final creo que tendría que ser todo lo contrario. Y me parece tan admirable el cómo has salido adelante año tras año, diagnóstico tras diagnóstico, te atreves a ser mamá, no te para el deporte, lo muestras en las redes sociales, o sea, es que me parece digno de admirar, de verdad. bueno, te lo Eh, agradezco, la verdad. Pero yo también tengo mis días, quiero decir que aquí no solo se quedó ahí a raíz de, bueno, luego esto, pues todo lo que comporta, pues bueno, por ejemplo, en el 2000, a mí yo estuve en tratamiento unos 10 y algo de años, no recuerdo bien bien, con corticoides. Entonces, controlaron la enfermedad y, bueno, la evolución de la ciencia y la tecnología y todo me hicieron enterarme, al yo trabajar de enfermera, me hicieron enterarme que habían hecho reconstrucción facial con células madre aquí en Barcelona, en la Vall d'Hebron. Entonces, bueno, pues yo a través de mi cirujana donde yo trabajaba en el hospital conseguí llegar a Vall d'Hebron y tuve la suerte de ser, pues bueno, la tercera persona de Cataluña que le realizaban una reconstrucción con células madre en la cara a través de un sistema que era extrayendo grasa del abdomen. Entonces le hacían como un lavado, un tratamiento para potenciar las células madre y ahí pues reconstruían la cara, ¿no?
En total me sometí a 4 operaciones Madre de mía. estas. Em, a ver, no te voy a decir, no fue fácil, sobre todo la primera no, porque impone, a ver, te operan, son 8 horas de quirófano, sales, has estado intubada, UCI, llena de cables, tu familia. Yo que bueno, sí que es verdad que debo decir que ahora que tengo un hijo, las cosas las veo diferentes a cuando no tenía hijos. No me daban tantos miedos, quiero decir. Hoy Mm. en día es como tienes más miedos a que a ti te pase algo, que creo que es muy común en todas las madres, ¿eh? Sí, yo también lo pienso. Claro, pero en aquel entonces, pues bueno, bueno, te diré que de la primera operación, claro, yo estaba hasta arriba de morfina y me vinieron a ver y mi cuñado vivía en Ibiza y bueno, en los efectos de la morfina empecé a cantar una canción de Bob Esponja, bueno, increíble. O sea, que dentro de lo que fue duro, ¿no? Para todos, entiendo, porque yo me pongo en la piel de mis padres o de mi familia y, jope, ¿sabes? Pero bueno, ves, también de ahí salí. Entonces, bueno, en el 2010 tuve una hipertensión intracraneal de causa desconocida, pues que fue algo tan simple como que me levanté con dolor de cabeza, un dolor de cabeza horrible, horrible, horrible. Y llamé a mi médico y bueno, pues me ingresaron, me hicieron pruebas, punciones lumbares, que no fuera otra cosa, resonancias de cabeza, tacs, de todo. Y al final pues fue eso, una hipertensión, que no se sabe por qué, pero que me hizo perder también parte un poco de visión del ojo, ¿no? Ahí yo ya... Y, y bueno, tratamiento, pues nada, consiguieron controlarlo y otra piedrecita más, Sí, otra piedra en el camino. Por eso decía que es que no lo has otra tenido piedra. nada fácil. O sea, tienes las 4 intervenciones para la reconstrucción, ahora el ojo, y todo esto con veintipoquitos años. O sea, Mm. es que pienso en los veintipocos años de cualquier persona y madre mía. O sea, yo Claro. posiblemente quejándome de bobadas Bueno, a ver, yo y siempre digo, cada uno sus problemas los lleva por como son sus problemas. Mi hijo, su mayor problema es, yo qué sé, a ver cómo te digo, que la tablet tenga batería, que, sí, que el ¿sabes lo que te equipo de quiero decir? fútbol no pierda. Sí, sí, que Vamos, le de vaya bien un fútbol, examen, eso es. ¿sabes? O sea, nunca quito valor a los problemas de cada uno. Lo que pasa que yo, por ejemplo, sabiendo lo que me pasa, yo veo gente que está peor que yo y digo, wow, es que al final tengo que dar gracias, ¿sabes? A esa parte voy. O sea, yo pienso en al revés. Yo te veo a ti y digo, si yo no tengo nada de lo que quejarme. O sea, realmente, o sea, porque en tus primeros 20 años de vida ha sido piedra tras piedra, piedra Mm, tras piedra. Y te levantas y sigues para mm. adelante y Bueno, a mí, sigues por ejemplo, trabajando. esto que me pasó de la hipertensión, pues bueno, me pasó, estaba preparando mi boda. Es que yo me pasó en diciembre y yo me casaba en marzo, Fíjate, ¿sabes? Entonces, bueno, pues mi ilusión era, venga, ponte bien que espabila, ¿sabes? claro. Y bueno, y empezó ese año y me casé y todo iba genial, hasta que otra piedra viene, ¿eh? Eh, ese agosto pues me levanté un día con el ojo completamente cerrado de la zona de la cara afectada, digamos, para ponernos Ujú, un poco en contexto. Pues cerrado que no podía abrirlo y yo decía, no entiendo nada, o sea, una conjuntivitis no era, ¿sabes? Es que, claro. y bueno, pues corriendo llama a la cirujana de Vallebrón, la cirujana de Vallebrón, vente corriendo para acá. Buah, aquella mañana me vio todo el mundo, alergólogos, oftalmólogos, neurólogos, internistas, no sabemos, no sabemos, no sabemos, hay que hacer un TAC, una resonancia urgente y a ver qué. Bueno, en cuestión de una semana yo ya sabía que tenía un tumor eh, en la órbita del ojo. Bueno, pues otra piedra más, ¿no? Que lo digo riéndome, ¿eh? Ya, ya, pero Pero no me lo tomé. Bueno, yo en aquel entonces estaba trabajando y pensé, digo, venga, va, que me metan en quirófano, que me operen, salgo, me recupero y vuelvo. O sea, es que era mi, ¿sabes?
Entonces, pues enseguida, bueno, había que quitarlo rápido, me metieron en quirófano em, y ahí sí que viene mi patacazo, ¿eh? Se dieron cuenta que no era uno, que eran dos. Me emociono, ¿eh? No me extraña. Bueno, uno estaba infiltrado en el nervio óptico Ujú, y el otro en el trigémino. Entonces, pues bueno, quedaba a esperar a que estuvieran analizados, ya eran más grandes de lo normal. Y nada, pues yo, bien, los 15 días de analizarlos, pues es que tampoco no estaba yo cuando desperté. Tenía el párpado con puntos, entonces, claro, evidentemente todo inflamado, no podía abrir el ojo, no tenía movilidad en la ceja, pero ya me lo dijeron, poco a poco la irás recuperando. Entonces yo seguía mi RQR de recupérate y vuelve, ¿sabes? ujú, Bueno, pasaron los 15 días, me dijeron por suerte que no era un tumor maligno, que había quedado ahí, pero que bueno, que poco a poco tenía que ver qué pasaba cuando empezase a tener un poco de movilidad en la ceja, de sensibilidad, vamos. Y ahí ya, bueno, el trigémino quedó tocado y yo empecé a tener crisis de dolor muy fuerte. Mm, bueno, hasta el punto de tener que salir corriendo a que me pinchaban morfina. ostras. Entonces, el 15 días me recupero y vuelvo a trabajar, se convirtió en colgar el uniforme, cerrar mi taquilla y no volver más. Y se acabó tu vocación. Se acabó por lo que había luchado. Claro, sí, Al sí, porque final, al final tú querías ser enfermera, habías sí. sacado tu titulación, estabas Mm, ejerciendo y las piedras que te has encontrado en el camino al final no es una sí, piedra ya la última, es un muro, no te deja avanzar. sí. Y bueno, ahí sí que te voy a decir la verdad, me vine abajo. A ver, la verdad es que yo relacionaba el sentirme útil con el ser enfermera. O sea, para mí mi vocación era ayudar. Ujú, Si yo no ayudaba, si yo no ejercía, yo no... Es que no me sentía útil. Y al final, luego, o sea, luego lo piensas y dices, tienes familia, te apoya, tienes un marido que te quiere con locura, tienes donde vivir. Por suerte has nacido en un país que, bueno, la sanidad que tenemos te permite, pues que si no, yo ya, pues, bueno, mi familia entera estaría hipotecada, y es que, o sea, en sí. fin. Pero yo en aquel entonces no lo veía, yo veía un pozo oscuro, hondo, profundo y bueno, pues Pero sales del seguí, pozo. sí, salí del pozo, seguí de baja hasta que se me agotó la baja porque evidentemente yo no estaba bien, no tenía el dolor controlado. Estamos hablando que a lo mejor me tiré 2 años, bien, que no dábamos con el tratamiento, subidas a urgencias, locura. Y a los 2 años, bueno, después de pasar varias veces por el tribunal, que eso da para hablar otro tema porque, bueno, es duro, ¿eh? Es muy duro. Me imagino, y siendo una cría, vuelvo, es que a mí, porque al final dices, bueno, pues pasa por el tribunal una persona de 60 años, pues bueno, ya ha vivido parte de su vida, ¿no? Y Sí. te has encontrado una piedra a los 60, pero es que con 20 y pocos años Mm. pasar un tribunal médico, después de llevar 17 años, 15 años, no sé, o sea, gran parte de tu vida eh, luchando por tu salud, tiene que Sí, ser muy difícil. al final da miedo porque tú vas a una cosa que no sabes, o sea, entras, es un sitio en el que tienes que entrar solo, sí o sí, no sabes qué te vas a encontrar ni... Y bueno, pues pasé 7 veces por el tribunal, tengo que decirlo. Hay quien pasa una, quien pasa dos, quien tiene la suerte de que mira, pero yo a mí me tocó 7 veces. Madre mía. Eh, y al final, pues bueno, ya llegó la última vez que pasé por el tribunal, por suerte fueron muy empáticos esa vez, me tranquilizaron mucho, me dijeron, no te tienes que preocupar de nada, dice, ya te avisa, te llegará al móvil la resolución. Y bueno, dentro de lo malo, mmm, me dieron la incapacidad permanente absoluta, lo malo pues porque no puedo trabajar de nada, ¿no? Por el tema de toda la medicación que yo tomo, sería absurdo porque claro, yo hay días que me tengo que tomar más calmantes que otros, y entonces
Una vida de una persona no puede depender de mí, de que yo pueda cometer un fallo, ¿no? En preparar según qué medicación o... Y bueno, dentro de esto, pues no tuve que seguir con la lucha, que hay mucha gente que está muy mal y no tienen esa oportunidad de primeras. Ujú. Entonces ahí me dieron la incapacidad. Yo ya había empezado tratamiento psicológico y psiquiátrico. De hecho, bueno, me tiré mucho, mucho tiempo porque tuve una depresión muy fuerte y aparte un trastorno adaptativo, porque es como un duelo. Es un duelo realmente al que te enfrentas, porque bueno, aparte del dolor, yo perdí la visión del ojo casi que por completo. Yo veo un 0,5%, nada, bultos, sombras. Fíjate. Y adáptate a eso, caídas por la calle. Claro. Tu Bueno, día a día, al final en casa, no serás plenamente consciente, ¿no? De ciertas, dónde se encuentran ciertas cosas o no sé, me imagino, ¿eh? Si yo cierro un ojo, pienso, hay veces que tienes que tocar a ver dónde está realmente, porque no lo focalizas bien con sí, el sí, otro. es complicado y es que aparte ya no es solo cerrar un ojo porque con el otro ves, pero cuando ves por uno algo y por el otro ves todo, es como las profundidades cambian y es todo, pues a la hora de cortar, a la hora de subir escalones, bajar escalones, bueno, eh, pero salí, ¿eh? Quiero decir, Sí, sí, lo sí, luché y salí. pero no para Eh, ti. no, 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 no. Me recompuse, resurgí y en el 2014, el mismo, en verano, el mismo mes, fue en agosto, que casualidades de la vida, Madre mía. otra vez, otro tumor en el mismo ojo. Ahora yo ahí ya me lo tomé, quiero decir, yo ya dije, no. O sea, ya la segunda vez, digo, tiene que haber ser como la primera, digo, pero algo mejor tiene que salir. Entra y entra a quirófano y bueno, y volvió a ser un tumor inflamatorio, no era maligno, y ahí sí que me lo tomé ya pues diferente. O sea, ya había perdido mucho, ya había luchado mucho, entonces digo, pues, o sea, tengo que seguir. Es que al final siempre digo lo mismo, pero y seguí y resurgí otra vez y ahí, bueno, esa vez no me afectó tanto, bueno, claro, la primera vez fue un cambio en mi vida. Claro, es un jarro de agua fría que luego te vuelve a caer y ya algo sabes, ¿no? De lo que te está pasando. Sí, Pero estaba pensando yo ahora mismo, digo, tú eres sanitaria, pero claro, todo esto, por muy sanitario que seas, es totalmente desconocido también, porque no sé en qué medidas conocerías ciertas cosas de todo lo que estás pasando, pero es todo nuevo. Entonces, la sí. segunda vez al menos algo te suena. Y aparte que es peor, ¿eh? Ser sanitario y estar enfermo, ya te lo digo yo, porque, bueno, el deje sanitario es que ya te van diciendo pues lo típico, ¿no? Cuando alguien no vas con el letrero de soy enfermera, entonces te van explicando todo y es como, no, sí, ya sé lo que vi. O sea, ya sea lo que ya... Y en parte no ayuda tampoco, en parte sí, porque dices, bueno, pero es más que nada la actitud, ¿no? Yo siempre lo Ujú, digo. Y, y bueno, pues al final pasó eso y yo el único miedo que tenía era que no, por favor, que no estuviera el nervio otra vez tocado porque el dolor lo tenía más o menos controlado. Yo ya llevaba unos años casada, pues ya tenía en mente pues el hecho de querer ser madre, ¿no? Entonces yo ujú. decía, no, por favor, otra vez no. Y no, por suerte no tenía nada por dentro tocado y el dolor lo conseguimos estabilizar. Y nada, al año siguiente me convertí en mamá, que fue mi salvación. Al final, claro, ya todo cambia. Lo que decías Claro, antes de los miedos varían, sí, tienes una preocupación muy grande que es tu bebé sí, y hay que luchar por él. sí, la verdad que sí. Y yo cuando me planteé ser madre, bueno, aparte de ponerlo en conocimiento de todos los médicos, pues bueno, yo a mi anestesista de la clínica del dolor, a Pedro se lo dije, digo, a ver, Pedro, digo, sé sincero, digo, yo tengo que dejar la medicación y estar con calmantes o con parches de lidocaína y quitarme todo, digamos, opiáceos y todo, porque claro, era incompatible. Yo le pregunté, ¿es factible? Digo, y me dijo, hay que probar.
Y dije, pues con un poco de suerte no me cuesta quedarme embarazada, es que no lo sé, tampoco lo sabía. Claro, Lo dejé todo y tuve la suerte de que me quedé embarazada el primer mes. fíjate. Entonces el anestesista me dijo, dice, normalmente las mujeres cuando se quedan embarazadas su cuerpo hormonalmente cambia mucho y vas a estar, si todo va bien, un embarazo. Y no, es que tenía razón, pasé un embarazo con paracetamol y parches de lidocaína. Fíjate, O sea, para mí fue, de tomar todo a no tomar nada al final, no, porque un fue paracetamol para increíble. ti será, bueno, pues como para alguien que se toma una manzanilla porque le duele la tripa. Claro, la esperanza que yo tenía era que cuando una vez tuviera al niño, pues eso se mantuviera, pero claro, ya me dijeron, no te lo podemos asegurar, hay que ver qué pasa con tus hormonas. Pues a los 15 días empecé a tener dolor otra vez, no como antes, debo decirlo. Quiero decir, ahora mismo con el tratamiento que tengo no tengo que recurrir a opiáceos fuertes, pero bueno, yo digo que mi hijo en ese aspecto me salvó, ¿eh? O sea, quiero decir, bueno. Algo bueno tenía que venirme. Hombre, ya era hora. Sí, Al sí, final, tantas piedras tenía que llegar un poquito de verde, ¿no? sí, De sí, paz. sí. Y, A todo llega esto yo no hacía deporte, ¿eh? eso te iba a No te decir, creas, no hacía nada de deporte. llega tu peque y me imagino que una vida de una mujer normal, o sea, Sí, sí. no una vida, claro, deportista, porque todo lo que has tenido hasta ese momento tampoco te lo ha permitido. Hmm. ¿Y cómo A llega ver, el deporte? yo no hacía deporte, considero que no hacía deporte, estaba apuntada al gimnasio, iba un par de veces a la semana y para mí entonces era hacer deporte, pero yo no tenía ningún tipo de rutina. O sea, era la típica persona que iba al gimnasio, me metía a la clase de zumba, ¿no? A bailar y yo ya para mí eso era hacer deporte. Entonces, en casa mi marido empezó a correr el año siguiente de que mi hijo naciera. Y yo, pues, que jope, siempre verlo, irlo a ver a las carreras y tal, gusanillo de, ay, correr, correr, correr. Con el hándicap de que, claro, un deporte de impacto, una persona que tiene el trigémino mal, pues puede llegar a ser algo complicado. Y bueno, pues intenté empezar a correr 3 veces durante 3 años consecutivos, sin éxito, pues porque cada vez que me ponía a correr me desencadenaba una crisis un poquito más fuerte. Entonces, en el 2022, que no hace tanto, Eh, no sé, dije, tengo que hacer un clic, un cambio de vida y decidí, yo ya iba al gimnasio, pero ya te digo, a modo así 3 veces a la semana, 4, y decidí, digo, mira, pasaba por la nutricionista cada día por la puerta, ¿no? Y dije, voy a entrar un día y un día dije, entro porque yo necesitaba, pues, claro, yo de toda la medicación había cogido muchísimo peso, dejar de trabajar, me había convertido en una persona mucho más sedentaria. Pues a raíz de ahí empecé a cambiar un poco la nutrición, la forma de comer, empezar otra vez a comer hidratos que los tenía súper demonizados, eh, para que veas, ¿eh? Al Pero final, yo creo que la mayor parte de la gente mm, lo hacemos. sí, sí, lo digo así, pero en realidad, y yo cuando me dijo las cantidades, y todo, yo decía, digo, no puede ser, digo, si yo digo como menos, ¿sabes? No, es que lo que te estás, bueno, total, que yo empecé a cambiar la forma de nutrirme. Una vez empecé a cambiar la forma de nutrirme, pues todo vino ligado. Un día fui a dejar a mi hijo atletismo porque él también hace atletismo y decidí bajar haciendo cacos. Y cuando llegué a casa le escribí a mi marido y digo, oye, digo, ¿qué he bajado haciendo un caco? Y dice, ah, sí, dice, ¿y qué tal? Digo, bueno, digo, pues de momento bien. Digo, ya te diré mañana a ver qué tal. Al día siguiente parecía que bien. Ese día descansé y dije, bueno, digo, pues pasado mañana, digo, a ver qué tal. Y empecé así, ¿eh? O Qué sea, bien. empecé así. De ahí, pues bueno, ya medio maratoniana, porque a maratón no he llegado. Pero bueno, te has marcado 21 kilómetros, que no está nada mal Sí, sí. para alguien que al final, sufre tanto, ¿no? Al final en su día a día, porque me imagino que los dolores siguen estando presentes de una Sí, manera o de otra. sí, pero bueno, al final aprendes a escuchar tu cuerpo. Yo el día que tengo más dolor, pues me lo tomo más tranquilo, me escucho, ¿no?
O sea, no dejo que tampoco me domine, ¿no? Evidentemente, si un día estoy muy, muy mal, pues, oye, tengo que pensar en mí. Pero bueno, al final es convivir. ¿Sabes lo que te digo? Es como, yo no sé pasar un día sin dolor, porque para mí tener un día sin dolor es tener una molestia, ¿sabes? Tener un algo. Mm, pero al final te acostumbras y, y aunque se me vea como por fuera, porque yo siempre lo digo, Jope, la gente se piensa que yo qué sé, ¿sabes? Que te ven y dices, es que se te ve muy bien. Ya, pero no llevas mis zapatos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, que yo te puedo ver bien, pero al final no deja de ser Mm, una fachada y tú ese día estar por dentro totalmente destrozada, pero no puedes mostrar eso. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Tienes a tu niño que también te tiene que ver bien. Bueno, yo sinceramente este tema lo tengo, o sea, mi hijo es muy sensible, es un niño muy sensible, que creo que yo también soy muy sensible, ¿no? Mi hijo me ha visto llorar, ¿eh? Quiero decir, y yo se lo digo, mm, hay que dejar ir, hay que soltar, ¿sabes? O sea, no, llorar no es malo. O sea, siempre que la cosa tenga solución, ¿no? Quiero decir, llorar por algo insignificante, no, pero si un día necesitas llorar, pues bueno, mi hijo sabe que yo tengo dolor, él a su manera me protege, yo creo que tiene una relación conmigo como muy protectora, ¿no? Que tampoco quiero que eso sea como que se convierta como en un hándicap, ¿sabes? Pero es complicado, ¿eh? También. Pero bueno, yo siempre, por redes evidentemente que no voy a ser una persona chapas, ¿no? Alguna vez, de hecho, la historia que colgué hace poco de mi aniversario de haber pasado por quirófano, pero no soy una persona, pues bueno, al final la gente cuando entra en redes sociales lo que quiere es pues evadirse, ¿no? Mm, y todos tenemos problemas, es lo que te decía al principio. Para uno sus problemas pues serán muy importantes y no hay que como menospreciar, ¿no? Lo que cada uno tenga. Estoy alucinando con la lección que creo que, bueno, a mí al menos me estás dando. O sea, en serio, o sea, me parece, bueno, tengo la carne de gallina, estoy pensando, bueno, todo lo que has tenido que pasar a lo largo de tu vida y creo que es una gran lección para luego la gente que nos podemos quejar de realmente tonterías, porque aunque, Mm, no, aunque para nosotros en ese momento no lo sean, mm, si lo pones en una balanza lo es. O mm. sea, tú has pasado por algo que me imagino, estaba por ahora la cabeza dándome vueltas, cuando decides ser mamá, yo no sé si esto tiene parte genética, si no tiene parte genética, si tu hijo podía haber heredado algo, si no, o No, sea, en principio no. Por eso te digo que me informé muchísimo porque yo para mí lo principal y primordial era que él no tuviera que pasar por algo así. Me dijeron que no tenía componente genético. De hecho, si hubiera tenido componente genético ya hubiera hecho lo posible, pues lo típico, inseminación, o sea, para buscar el embrión sano y tal. Pero no, o sea, por suerte no. Pero yo ya todo esto lo miré y claro, sí que es verdad que son miedos que se tienen, ¿no? En ese momento. Pues porque, bueno, es que hay mucha gente que me dice, es que yo no sé si sería capaz. Pues sí, pues al final sí que eres capaz, ¿eh? sí, Eh, Cuando te toca algo, al final eres capaz. No todo el mundo va a tener ese momento de reacción igual, ¿no? A lo mejor a alguien le va a costar más o menos, pero es que solo hay una vida, ¿eh? correcto. Y tú has sido capaz, pero por ejemplo, has sido capaz de hacer tu media maratón después de 3 intentos, Sí, intentando correr, que no lo has logrado a la primera, pero eso no significa que no vayas a poder. O sea, tú te sí. llevo 3 veces venga, empiezo a correr y corro sin dolor, y de ese año te marcaste tu media maratón con el paso de los meses que tú necesitaras. Entonces, yo Mm, creo que todos podemos ser capaces de las cosas, pero no va a llegar ni a la vez que al de al lado, no, ni nos va a costar lo mismo, ni más ni menos. O sea, cada uno no. nos va a llevar nuestro camino. Y por favor, que nadie se compare, que hoy en día esto de compararse, porque claro, tú entras en redes y estás viendo gente que hace locuras, bueno, locuras máximas, que a ver, que hay gente que son capaces, ¿no? Y que cada uno tiene su movida, como yo digo, ¿no? Ujú. Pero sobre todo que no nos comparemos, ni hoy en día es como, es que no, es que si no corres a 5 no corres.
No, Sí, no, perdona, es que yo a lo mejor salgo a hacer base y la hago a 7, 7 y pico, y hay otra persona que hace base a 5, 5 y poco. ¿Y qué quieres que te diga? Es lo que te decía antes, no tienen mis zapatos. eso es. Nadie sabe lo que tiene esa persona que va a 7 para ir a 7, a 8 o a 3. O Claro, sea, evidentemente. No, y y en una carrera, tú, por ejemplo, en la línea de meta de salida de una carrera, cada uno tiene en mente un objetivo, pero ya no me refiero de tiempos ni de, o sea, una superación, una historia detrás, ¿no? Entonces, tú verás a gente sonreír, gente llorar, gente, pues porque a lo mejor lleva una persona preparándose algo así muchísimo tiempo y le ha pasado algo y la está haciendo por algo, la está haciendo por alguien, la está haciendo por esa persona misma, por superación, ¿no? Entonces, ya te digo que no hay que compararse y que, oye, que todo el mundo que quiera hacer deporte, bienvenido sea. sí, porque tú sigues corriendo, pruebas material con Riot Running, o sea, que Sí, soy no eres tester. simplemente salgo a correr y hago unos cacos, ¿no? Tú corres y pruebas material para una tienda que vende bastante, que, bueno, Sí. me parece que es algo que no está al alcance tampoco de cualquiera. O sea, ¿qué tal la experiencia probando material? Bueno, la verdad que es una oportunidad que es de agradecer porque aparte de esa oportunidad que te dan de, pues, si no cada semana, pues muy a menudo, de poder probar material. Bueno, pues es un universo que vas conociendo modelos, zapatillas y dices, pues o sea, te conviertes como digamos en un sibarita, ¿eh? Sabes lo que te gusta, lo que no te gusta y, y es una oportunidad, vamos, increíble, ¿eh? Qué Y estoy bien. súper agradecida a todos los de Ríos y nada, y al final formas un equipo de testers súper guay porque nos conocemos todos, ¿no? Y cuando hacen eventos, pues te ves y compartes momentos y muy chulo. Joder, yo creo, a mí me alegra ver que alguien que tiene em, tus capacidades, ¿no? Tus capacidades, porque no me gusta la palabra problemas, me parece muy peyorativa. Tú puedes ayudar a gente que tiene dolor a la hora de saber qué zapatilla a ti, por ejemplo, te funciona porque tenga unas características que otra persona que no tiene ningún tipo de dolencia, a lo mejor no le va bien, pero entonces que haya Mm, alguien como tú probando y contando, pues esta zapatilla tal, esta, es claro, de agradecer también, ¿no? Que se abra el perfil, no solo se quede en los atletas que corren a 3. sí. Al final está bien, pues porque pruebas zapatillas, ves que amortigua más, que menos. Yo, por ejemplo, hay gente que usa placas de carbono para todo, ¿eh? Quiero decir, para sus entrenos a diario y si pueden, genial. Yo creo que a mí no me beneficiaría, pero ya no a nivel muscularmente, sino porque el impacto, o sea, es más duro, ¿no? Entonces, pues sí, es como un escaparate, ¿no? Y es lo que te digo, que es lo que se pueda ayudar, genial. Qué bien. Mm, Y decías que además, bueno, tuviste que dejar tu carrera como enfermera y ahora eres instructora, perdón, de Zumba. sí, ¿Cómo te llega el baile? Ya bailabas de pequeña, pero ¿cómo sí, te llega el baile a tu día a día como profesora? me engañaron. Te engañaron. Me engañaron. Yo iba al gimnasio y yo hacía clase de zumba como alumna, pero sí que es verdad que yo desde los 3 años he bailado danza clásica, bueno, entonces como que yo ya corre por las venas, ¿no? Y una mujer mayor me dijo, oye, el ayuntamiento, los casales que hacen, están buscando voluntarios, ¿por qué no te has planteado zumba? Y al final, sí, sí, tú ves y habla tal y que tal y cual. Y bueno, y al final, pues mira, surgió así, ¿eh? Entonces, en mi ciudad hay un programa que se llama Programa de Gente Mayor Activa, que lo que hacen es, hay diferentes tipos de clases, de todo tipo, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy de Zumba, pero hay de todo, de country, de Qigong, de Tai Chi. Todos somos voluntarios y, y damos una clase pues a gente mayor para que sean activos. Qué bueno. O sea, porque al Entonces, final sí, estás ayudando. ayudo, sí, sí, al final, mira, No no estás puedo ayudando en un ayudar, hospital o en un centro de salud, sí, pero estás ayudando de otra manera. sí.
Y la verdad que me llena mucho, pues porque ya no es solo en sí dar la clase que me encanta, sino que a mí una persona mayor de 80 años, que tengo alumnas de 80, ojo, tiene una marcha, a ti y a mí nos tumban, No, a mí seguro, y más bailando, o sea que... pero que te vea una persona mayor y te diga, oye, digo, es que al entrar a tu clase dejo los problemas fuera y durante una hora no me acuerdo de nada y estoy aquí, me lo paso bien, disfruto y hacen piñas, se conocen entre ellas y entre ellos, tengo algún señor. Eso para mí me llena, ya sabes tú lo que es la gente mayor y la soledad, que va muy ligada. Entonces, pues ya está, o sea, he encontrado ahí también mi vocación. Qué bonito, porque por eso, ¿no? Que al final te has quedado sin poder ejercer ayudando en Mm, lo que estudiaste cuando eras, jovencita, pero casi 20 años después has encontrado otra vocación dentro de la posibilidad de ayudar, ¿no? Al final, mira, ayudas a través del baile, sí, a gente que está sola, que por lo tanto sigues moviéndote también tú, o sea, no sí, solo corres, de también nuevo. Sí, sí, la verdad que mi día a día es movido, ¿eh? Pero muy agradecida al final. sí. Y una curiosidad que, bueno, es una pregunta que a mí, se me pasa por la cabeza cuando escucho casos de bullying hoy en día, ¿no? Sí, ¿Te has vuelto a encontrar con alguna de esas personas que antes de que encontraras ese grupo tan, reconfortante, que te abrazaba, que te arropaba, que te sí, antes de él, esas personas que no te trataron bien, te has vuelto a encontrar? Porque me sí, imagino que sí. ¿Y qué tal? sí. Mira, Arancha, yo al final creo que todos somos humanos y todos cometemos errores, ¿vale? Entonces, a mí no me sirve de nada vivir en el rencor. Es que si vives anclado en el rencor no avanzas. Y te encuentras con gente así de pequeño y te la encuentras de mayor también, que te Ujú, juzga o que, bueno, problemas, ¿no? Pero al final vivir anclado en el rencor es que no te lleva a nada. Entonces, pues bueno, pues saludas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Ya está. Al final ya sabes en quién puedes confiar y en quién no, y no hay más. O sea, no vivir anclado en el rencor, eso sobre todo. jo, mira, ya es que de verdad, vaya lección, o sea, porque, todo, o sea, el cómo lo has vivido, el cómo lo has enfocado, que no lo has tenido fácil y que tan positiva, tan optimista, tan alegre. O sea, Bueno, al final a mí la vida me ha ido bien, quiero decir, dentro de todo lo más, sí, todo lo pero relacionado con la salud, la vida me ha ido bien, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no conozco la vida de esas personas, pero a lo mejor más de uno no es feliz. ¿Sabes lo seguro, que te quiero decir? sí, Y entonces, ya sabemos todos que la felicidad no es un estado permanente, ¿no? Es algo que tienes que buscar, ¿no? Que no es cada día equilibrio de soy súper feliz, ¿no? Pero hay mucha gente que no es feliz con sus vidas. Y quizá, pues aquellos que alguna vez han reído de mí no son felices. Seguramente no lo sean, ¿eh? seguro. O sea, cuando tú necesitas hablar mal de alguien o criticar el físico o lo que sea de alguien, es que en tu vida te falte o a ti te falla algo. Hay que hacer un trabajo de introspección. Ujú. Te voy a hacer 3 preguntas cortitas, ¿Vale? porque, bueno, creo que nos has dado, insisto, en una lección muy grande, que nos has enseñado un montón y que creo que debemos plantearnos muchas cosas de nuestro día a día y no compararnos, porque no es comparable, pero sí el pensar en que no todo lo que tenemos ni es tan malo, ni lo que Ujú, puede hacer en los que lo tienen buenos puede ser tan bueno, ¿no? Entonces, bueno, claro. voy a cambiar así totalmente la Perfecto. conversación. Eh, ya que eres tester, cuéntanos tus zapatillas favoritas. Buah, mis zapatillas favoritas. Vamos a ver, ahora mismo para rodar o para los típicos días de salir a recuperar de un entreno de calidad o de una carrera, a mí, por ejemplo, ya mismo estoy muy enamorada de las More, las New Balance, las More. Son geniales. Entonces, luego, para salir a correr sin más o una zapatilla que sea que te valga así como un poco para todo,
Me gusta mucho o la Clifton o las Ghost. Las Brooks Ghost son muy buenas. Esto, digamos, y luego para hacer entrenos así más animaditos o días de competición, a mí me gustan mucho las Rebel New Balance. Sí, Meterle caña. me quedo con esas, ¿eh? ¿Y qué producto has probado en Rio Running que te haya encantado? No tiene que ser Bueno, zapatilla. a ver, yo he tenido la posibilidad de probar zapatillas y estoy segura que próximamente voy a probar cosas que me van a flipar un montón. Probar zapatillas con placa de carbono, unas, por ejemplo, unas North Face que me enamoraron, pero no estaban, a ver, son zapatillas muy caras y entonces, claro, te las puedes comprar, pero cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Ujú. Pues así, la típica zapatilla que dices y que te dan la oportunidad de probar, jope, qué suerte, ¿sabes? Me ha flipado un montón. He tenido la suerte también de probar relojes. Por ejemplo, probé un reloj, hicimos un test de Sunto y me pareció que tenía una interfaz muy rápida, mucho, o sea, no me lo esperaba. Como Ujú. sorprendente, ese test me sorprendió. Y en general, tener esa oportunidad de probar cosas que tú dirías, es que quizás no me lo compro porque, claro, gastarme 280 euros en una zapatilla Sí, que a lo mejor que que no por sabes si te va a ir bien. eso voy, que no sabes si te va a ir bien y luego que no sabes lo que la vas a explotar. O sea, porque al final no todo lo que decías antes de la placa de carbono, no a todo el Mm, mundo le va bien. Yo mm, no las conozco, por ejemplo. Entonces, no me lo planteo porque ni mis ritmos ni mi situación ujú, me aporta. claro, Entonces, tener la posibilidad de probarlo, pues, oye, al final es una gozada, ¿no? sí, sí, sí. Un libro, recomiéndanos. Buah, yo no soy mucho de leer, ¿eh? Ahora mismo me ojeé uno de, lo que no te sabría decir el autor, ¿eh? Experiencias paranormales, yo me va mucho el rollo este, ¿eh? Qué curioso. A ver, que no se me de esto, pero me gusta mucho tipo paranormal, así, experiencias. Qué Y guay. siempre tiro a hacer lecturas así, de ese tipo, Ajá. ¿sabes? ¿Y una serie Uf, o una peli? tengo un ranking, de 3 series mis favoritas. En el número 1 estaría sí o sí Breaking Bad. O sea, me parece una serie que si eres capaz de superar el cuarto episodio, te va a enganchar sí o sí. Segunda posición, Hijos de la Anarquía. Para mí también hay que verla sí o sí. Y tercera posición, Vikingos. Ajá. Entonces te voy a recomendar una película, pero esto ya no es una recomendación, es una recomendación para todo el mundo, sobre todo aquellos papás de hijos que tienen que ver sí o sí, si puede ser con ellos mejor, la película Wonder. Supongo que ya conocerás el libro. Sí. Y me parece una recomendación muy acertada. Entonces, si tengo que recomendar una película y un libro, sería Wonder. Quiero decir, es una lección de vida también y cómo enfocar a los niños la diferencia, ¿no? Que hay que hay que trabajarlo desde que son pequeños y que lo tengan presente porque van a tener diferencias a lo largo de su vida en Sí, multitud de ocasiones, de todo sí, tipo. sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Mireia, por tu tiempo, por tus reflexiones y por tu Gracias a enseñanza. ti. No, He gracias a estado ti, de súper a verdad. gusto, la verdad. Una charla de amigas. Sí, la verdad es Y que sí. bueno, pues decirle a la gente sobre todo que al final la vida es como una carrera, ¿no? Te encuentras piedras. Entonces tienes dos opciones. O te caes y te quedas sentado al lado de la piedra pensando, ¿por qué tenía esta piedra aquí y me he caído? O te levantas, te quitas toda la porquería, te curas las heridas y esa piedra te sirve de impulso. Que no quiere decir que hayan más piedras, porque ya sabes tú, pero por favor, elegid la segunda opción, el impulso, siempre Totalmente de hacia acuerdo. arriba. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Mireia, y nada, seguimos viéndonos por Instagram Venga, y mostrando esa cara tan alegre y tan risueña que al final reflejas, ¿no? En cada día, porque es verdad que aunque vamos a las redes sociales pues para evadirnos, para
desconectar de nuestros problemas. Es cierto que muchas veces te encuentras gente que no eso y tú eres de las que da la parte positiva. Entonces, bueno. Pues Seguimos muchísimas gracias. a ti. Nos